Bueno, continuamos entonces había dicho yo que habían mecanismos evaporables y no evaporables. Entonces, los no evaporables para eliminar calor en el bovino, habíamos dicho que era la conducción, la convección y radiación, y los evaporables, la respiración, transpiración y la salivación. Va a depender de esta eficiencia, cómo estén los valores promedio de las condiciones atmosféricas, para que se pueda equilibrar ese gasto de energía con la eliminación de la energía, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El metabolismo produce calor, va a producir radiación. Si la temperatura está muy alta, va a tener problemas porque se va a mantener el calor dentro del organismo del animal. Entonces, siempre la termogénesis tiene que ser igual a la termólisis. ¿Por qué? Porque se va a producir, si no, se va a producir el estrés calórico. Entonces, habíamos dicho los mecanismos evaporativos, respiración, transpiración, sudoración, los mecanismos no evaporativos, radiación, conducción y convección. En el clima templado no hay problema, el calor se disipa hacia el medio ambiente. En el clima cálido y húmedo, la humedad también es un problema. Se produce hay mucho riesgo de que se produzca un estrés calórico. Vamos entonces a la definición del estrés calórico. El estrés calórico es la suma de los siguientes factores externos ambientales que tienen efectos sobre el organismo. Temperatura ambiente. Cuando esa temperatura ambiente es mayor a 27 grados centígrados, ya se va a producir un estrés. Fíjense que nosotros aquí tenemos temperaturas en verano de 30, 35, 36 grados. Cuando la humedad del aire es superior al 75%, cuando llueve, por ejemplo, tenemos 80, 90, y si hay alta temperatura, peor, esos animales se estresan, igual nosotros los humanos, ¿no? Cuando la velocidad del viento también es muy baja, cuando la intensidad de la radiación solar es alta, cuando la presión atmosférica, que es la fuerza de superficie del aire sobre la superficie terrestre, es superior a 101,13 kPa. Si se encuentran fuera del rango de tolerancia del animal, se va a producir la hipertermia, el aumento de la temperatura con cambios en la tasa metabólica y los requerimientos para el mantenimiento orgánico. El factor externo más influyente de todos los que hemos visto radiación solar, hemos visto humedad, hemos visto temperatura, lluvia, todo eso, es la temperatura el principal. La temperatura ambiental óptima es la que exige el mínimo consumo de alimentos para mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales y maximiza el crecimiento y la producción. Y la zona termoneutral o de confort térmico es la que permite al metabolismo animal desarrollarse en su estado basal, y la termorregulación se produce por medios no evaporativos. Entonces, el estrés calórico va a depender de este factor, la temperatura, con estas dos formas. Una, la temperatura óptima, y la zona termoneutral. Rango de temperatura de algunos animales domésticos. Por ejemplo, está expresada en grados centígrados. Son intervalos de temperatura en los cuales los animales se adaptan sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, bovinos de corte entre 15 a 21 grados centígrados. Los lecheros de 5 a 15. Fíjense la diferencia. El lechero puede estar sin ningún problema a 5 grados, pero el bovino de corte, el cebuino sobre todo, a los 15 ya se va a estresar. Si en estos tiempos hemos tenido 12 grados, entonces también se estresa y puede morirse. Pero puede llegar sin ningún problema a 21 grados. Sin embargo, a los 15 ya se estresa. El ternero de 2 semanas de edad, entre 18 y 25. El cerdo adulto, entre 10 y 20. El lechón no tiene problema, puede llegar de 30 a 35 grados. Por eso es que al lechón se le da temperatura cuando está, porque su sistema de termorregulación no es el adecuado. La oveja de lana de un año, de 1 a 5 grados. La oveja esquilada de 30 a 35. Y la oveja semiesquilada de 21 a 25. Y los animales de laboratorio de 27 a 31 grados centígrados. Entonces esa es la temperatura confort de algunos animales.
¿Cuáles son los efectos etológicos, o sea, en conducta del estrés calórico en bovino? Primero, hay una reducción de las acciones generadoras de calor como letargia, o sea, están como adormilados. La producción de leche va a bajar, el alimento, reducción de la materia seca va a bajar del 10 al 15% y otra. Entonces, búsqueda de sombra o corrientes de aire, permanecen de pie, aumento el consumo de agua y si no hay, peor se complica la situación. Fíjense que aumenta el consumo de agua de 1.2 litros por cada grado centígrado de aumento de temperatura ambiente. Por ejemplo, ustedes van a ver, lo van a ver debajo de el animal no va a pastorear, ¿por qué? Porque va a estar debajo de una sombra y va a estar, como le decía yo, parado, no echado, porque si se echa, la temperatura del suelo va a subir a su punto. Está tomando agua, si no hay agua estamos fregados, está en los lugares de sombreo y está, si hay pasto alto, va a estar en el pasto alto, ahí medio echado, ahí en esa zona, porque si hay pasto alto va a haber menor temperatura, ¿no? Esos son los efectos etológicos. ¿Y cuáles son los efectos fisiológicos del estrés calórico? O sea, cómo se regulan. Uno, va a haber incremento de pérdida de agua orgánica, o sea, va a haber una evaporación con sudoración y el animal va a perder elasticidad en la piel, etcétera, etcétera. Eso cuando la temperatura sube, por ejemplo, en el medio ambiente a más de 39 grados centígrados. Y hay severidad si la temperatura rectal llega a 40. Si la temperatura llega a 40 grados centígrados, ese animal hasta puede morir. Se va a incrementar la frecuencia de la tasa respiratoria mayor a 80 respiraciones por minuto. O sea, ya ustedes van a encontrar al animal así jadeando, babeando y con los ojos ya sin la brillantez normal que tienen por la deshidratación. Otro son los cambios en la redistribución del flujo sanguíneo. Va a haber un incremento incremento y vasodilatación periférica y reducción de tejidos blandos internos como la glándula mamaria y otros. Entonces la producción de leche va a bajar totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo no se va a ir a esos lugares, se va a ir a otros lugares, al pulmón, al riñón, al hígado, para disipar el calor o a la piel. La producción lechera va a bajar del 15 al 25%, va a haber cambios en la concentración de hormonas sanguíneas, se van a producir las hormonas sanguíneas estresantes y las hormonas sanguíneas estresantes son de correlación negativa con la producción de leche. Se va a producir somatotropina y tiroxina y aumento de concentración de cortisol. Esta es la hormona que va a producir el estrés, ¿no? Y la fertilidad, lo que preguntaba también uno de sus compañeros, es la fertilidad, ¿no? Entonces, aquí está el estrés calórico, va a haber una baja ingesta de materia seca, bajo balance energético, o sea, el energético va a ser negativo, va a bajar las NRH, que son las que producen hormonas de la fertilidad, y va a bajar los estrógenos. Eso va a producir una pobre expresión del celo, o no va a haber, y los ovocitos también se van a producir de baja calidad, va a producir una infertilidad con pérdidas embrionarias y úteros comprometidos. Entonces, no solamente es en el ámbito de la producción de carne o de leche, sino la fertilidad va a bajar drásticamente. Aquí está un ejemplo de cómo la temperatura corporal elevada y el estrés calórico tienen un efecto en la fertilidad. Primero, hay un cambio de concentración de GnRH y estrógeno y que va a producir estas alteraciones. Retardo en la foliculogénesis y la ovulación. Entonces, va a venir aquí, se va a producir este folículo primario o folículo de Graf, se va a comenzar, pero ahí va a tener problemas con la rotura del óvulo y el cuerpo lúteo se va a producir o no se va a producir la rotura del óvulo y se va a producir un quiste folicular o un quiste luteal. Entonces no va a haber todo este proceso de reducción y de elaboración del óvulo y con la reducción del cuerpo lúteo, sino que se va a alterar, ¿no? Por ejemplo,
A temperaturas superiores a 40 grados centígrados, los folículos dominantes, las primeras y segunda hora, van a ser de menor tamaño y se van a hacer inviables. Quiere decir que si tenían que ser de este tamaño, se van a reducir a este tamañito más o menos. También se va a cortar el celo, va a disminuir la viabilidad espermática en el tracto femenino, la eficiencia del desarrollo embrionario temprano y el crecimiento fetal. Entonces se van a reducir todas esas cosas, ¿no? Se van a producir con este problema. Los machos, ¿qué se va a producir? Los machos, los principales efectos se van a verificar en las alteraciones de la termorregulación testicular. O sea, el testículo va a sufrir algún problema porque ya les había dicho yo de que el testículo trabaja con 1 a 2 grados centígrados menos de la temperatura corporal. Por ejemplo, si nosotros tenemos 37.5 como humano, o sea, ustedes réstenle 1 grado a 2 grados, eso es lo que funciona nuestro testículo. Entonces, en bovinos los testículos funcionan a temperatura de 2 a 6 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal, ¿no? En bovinos hasta 6 grados centígrados. Temperaturas que se encuentren cercanas a las temperaturas ambientales, que se encuentren a la temperatura corporal, van a alterar la calidad del semen luego que se agota la reserva epididimaria. Quiere decir que una vez se eyaculó todo lo que estaba en el epididimo, los nuevos espermatozoides que se van a producir una baja calidad con altas alteraciones por la temperatura alta. Para recuperarse, estos machos que han tenido estrés calórico van a requerir por lo mínimo 2 meses con tratamiento, o sea, poniéndole vitamina E con selenio, etc. Aquí lo tenemos, por ejemplo, el tejido testicular está a 34.2 grados centígrados, la vena puede aguantar 33, el tejido del escroto 33.4 y el cremaste. Si eso pasa, o si el recto está por superior de 38.9, se va a producir esa alteración. Y nosotros a veces tenemos temperaturas ambientes cercanas a los 40-41 grados centígrados. ¿Cómo podemos calcular el estrés calórico o estrés térmico en los bovinos? Hay varias formas. Uno es el índice de temperatura y humedad, ITH se llama, que es el indicador más utilizado para monitorear si las condiciones ambientales son estresantes para los animales, y se calcula de la siguiente fórmula. ITH 1.8 por temperatura más 32 menos 0.55 menos 0.55 por HR dividido entre 100 por 1.8 por temperatura menos 26. ¿De dónde sale? 1 T es temperatura del aire en grados centígrados, medido con un termómetro de mercurio. HR es la humedad relativa expresada en porcentaje dividido entre 100. Entonces, esos son los promedios a los cuales uno tiene que establecerse. Generalmente en ganado lechero, los valores de 68 a 72 que se obtienen después de aplicar esta fórmula van a producir un disconfort térmico. Quiere decir que ya va a haber problemita, ¿no? De 72 a 78, cuando se dice disconfort térmico, quiere decir que le molesta, pero no produce tantos problemas. Cuando está de 72 a 78 va a haber un estrés leve. Si uno le aumenta el agua de consumo, puede superarse sin ningún problema. Pero cuando ya 78, 88 es el resultado de esta fórmula, va a haber un estrés grave con disminución de la temperatura, con pérdida de fertilidad, pérdida de masa muscular, etcétera, etcétera. Mientras que eso en ganado de carne y cebuinos lecheros. Sin embargo, en los animales cebuinos y de carne, valores superiores a los 80 producen estrés grave. Pero, como yo les decía, el cebuino tiene mayor resistencia un poquito más de resistencia que el resto de las áreas de las especies bovinas europeas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas para aliviar el estrés calórico? La primera son las modificaciones físicas del ambiente. Nosotros podemos modificar. Hay que seleccionar animales más resistentes al estrés calórico.
Eso lo hemos aprendido a hacer a través de los cruzamientos, y un manejo nutricional adecuado. Vamos a ir viendo cada uno. Primero, las modificaciones físicas del ambiente. Hay que hacer zonas de sombras naturales o artificiales, mantenerla. Por ejemplo, acá, fíjense que tiene un galpón con sus ventiladores inclusive. Esos ventiladores que van a producir una corriente de aire. Puede ser también, miren, galpones con apertura en el centro para permitir el cruzamiento. O por último, lo más sencillo, que es poner áreas de sombreo con árboles, ¿no? Donde los animales puedan sombrearse. Ese es el primero, de sombras naturales o de corrientes de aire y ventiladores, ¿no? Otro son los establecimientos de zonas de abstención, de hidratación o de rodillos refrescantes. Por ejemplo, este es un rodillo refrescante. Viene el agua aquí y el animal puede venir y se pasa por ahí y disminuye su temperatura. Las otras son las piscinas de inmersión. Por ejemplo, hay piscinas de inmersión donde el animal se puede meter, aires acondicionados, sombra y riego en pastoreo. En el pasto se puede regar y el pasto va a disminuir la temperatura y por lo tanto el animal puede echarse en el pasto para producir un intercambio de temperatura con mayor eficiencia. El agua de bebida al libitum quiere decir que debe estar disponible y siempre en lugares cercanos para que el animal no ande, porque si el animal anda genera calor y también va a producirse un estrés calórico, ¿no? Y bebederos de preferencia bajo sombra, no deben estar expuestos al sol. Si uno hace un bebedero, de preferencia que esté bajo un árbol, digamos, ¿no? La segunda, que es la selección de animales resistentes al estrés calórico, selección de animales con ventaja ante el estrés calórico y cruzamiento, se hace a través de cruzamiento. Se selecciona fenotípicamente animales resistentes al estrés mediante morfometría de pelo e histología de la piel. Se buscan animales que tengan pelo corto y de preferencia que sean pelos oscuros, no muy claros. Segundo, perdón, que sean más bien pelos claros, no oscuros, y que sean delgados, no gruesos. Y además, la piel. La piel es fundamental, que tenga pigmentación y que tenga un grosor adecuado con un buen porcentaje de queratina. La otra es la selección genotípica mediante marcadores moleculares. Los SAN es selección mediante marcadores moleculares. Para algunos genes candidatos, por ejemplo, el gen SLIC, se llama gen de pelo corto, donde el animal que tiene la versión favorable dominante va a tener un pelo corto y brillante en algunas razas y ventajas en los anexos de la piel. El gen KCNJ11, que son animales con menor expresión, que tienen la particularidad que ingieren menos pasto seco y aumentan menos peso y menor crecimiento, aunque tienen carne más tierna. Los de mayor expresión tienen mayor rusticidad. Entonces, este gen hay que buscar la versión favorable, que es la que tienen mayor rusticidad, que van a ingerir mayor cantidad de pasto seco y van a tener una carne un poquito más veteada. El gen PARGS1A, que son los que activan receptores hormonales y factores de transcripción que van a regular la homeostasis genética. Que lo que va a hacer es que el animal se adapte más a condiciones extremas. Esos son los 3 genes que podemos buscarlos sin ningún problema nosotros. Esto se hace, por supuesto, con, ya hemos visto con biología molecular, aquí ya lo pasamos, esto es una cuba electroforética y un gel de poliacrilamida donde se pueden determinar los genes que tienen esos animales. Los cruzamientos de animales también son fundamentales, buscan combinar gametos que tengan ventaja ante los cambios climáticos. Por ejemplo, este de acá, que habíamos dicho es un holando con un limousin, se puede cambiar y se puede poner sin ningún problema, pero un animal se puede combinar las características para que sea más resistente. O en el caso del puro por cruce, que ustedes tienen acá el puro por cruce, por ejemplo, un Nelor con un Limousin
Entonces, nosotros sin ningún problema podemos llegar a un puro porcluce donde el animal ya tiene los genes de este Nelore, pero en la raza que nosotros queremos mantener en el hato. Este es otro sistema de cruzamiento, el alterno, donde uno va introduciendo hasta lograr un Bos tauro con un Bos indicus, hasta lograr una adaptación completa. El tercero, que es el manejo nutricional adecuado, son las dietas frías que no sean muy calóricas. Esto se puede hacer en época de verano o de primavera, cuando la temperatura está alta en nuestra zona, y cambiar en la época de invierno y otoño. O sea, podemos nosotros modificar las dietas según los grados de temperatura que tengamos en nuestro lugar. Estas dietas nutricionales o llamadas frías son aquellas que reducen el incremento calórico originado por la fermentación. Deben tener las siguientes características. 1, el mayor contenido energético por volumen, mayor cantidad de fibra de alta fermentación, menor degradación de proteínas a nivel ruminal, alto contenido de nutrientes que hacen bypass ruminal, o sea, que van a ser caracterizadas por tener proteínas y lípidos, y menor suprimiento de alimentos de baja calidad como la lignina, por ejemplo, que produce mayor digestibilidad, o sea, produce mayor problemas a la digestibilidad y produce mayor calor. A manera de resumen, entonces, ¿cómo identificamos el estrés calórico y lo solucionamos a tiempo? Inicialmente, el estrés calórico en bovino es cuando no es capaz el animal de regular su temperatura corporal y por lo tanto va a sufrir un estrés que le va a producir una disminución de la disminución de la producción de leche, disminución de la producción de carne y disminución de la fertilidad. ¿A partir de qué grado se da? Generalmente a partir de 25 grados centígrados en los europeos y un poquito más, puede ser 26 o 27 en los cebuinos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué disminuciones produce en algunos sistemas de crianza un poquito más tecnológicos? Por ejemplo, el estrés calórico, en el caso del peso del ternero, va a disminuir casi 3 kilos entre uno que no tiene estrés calórico y otro que tiene. Producción a los 100 días por parto, fíjense, va a producir 2.672 sin estrés calórico y 2.556, casi 100 litros menos, ¿no? Y producción a los 305 días va a producir casi un poquito de 800 litros menos en leche, ¿no? ¿Cuáles son los sistemas que habíamos dicho nosotros para solucionar? Los sistemas de riego, difusores de agua, ventiladores, agua fresca y limpia a disposición, áreas asombradas en los patios y salas de espera, tiempos cortos en la sala de espera, ordeños cortos y suficiente ventilación natural y la alimentación, por supuesto. Bueno, eso es en realidad lo que íbamos a ver, es un tema muy importante, la parte de la